Porque necesitas estar bien informado. A esta hora presentamos El Público tiene la palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. Bienvenidos a El Público tiene la palabra. Muy buenos días, amigos de Eco Radio y su programa El Público tiene la palabra. Hoy 27 de septiembre del 2018 vamos a presentar las principales portadas de los diarios de la capital. A esta hora, nuestros titulares. El diario Exitosa en su portada principal dice: se le revelan a Keiko. 26 congresistas naranjas firman compromiso para aprobar los 4 proyectos del 4 de octubre. Luz Salgado, Bartra, Becerril, Letona, Beteta, Milagros Salazar, entre los que no suscribieron el acuerdo. Opositores advierten fractura en grupo de señora K, mientras lideresa de Fuerza Popular se queda muda. En otro de sus recuadros en la portada principal, PPK se resiste a entregar documentos de sus bienes y empresas. La Capuñay, iluminaremos la ciudad y pondremos más cámaras de seguridad. La candidata a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El diario 1, AG en la mira de fiscales, la cara del presidente Alan García adusta, molesto. Ex viceministro Cuba dio datos importantes sobre interés de García en tren eléctrico y coimas. Y solo es un adelanto de lo que se sabe, dice el diario 1. Salaverry protege a Oviedo, bloquea proyecto. Guerra García pide que pare el circo, que campaña no sea un show. Financiamiento a partidos, otra reforma aprobada, pero siguen las dudas. Agustín Aya, golpe en las encuestas que nadie cree, solamente ellos mismos, con sus candidatos preferidos. El diario El Correo en su portada principal, las caras de todos los parlamentarios, voceros. Aportes a partidos supervisados. Con voto de 6 bancadas, Congreso aprueba segunda reforma, que será sometida a referéndum. Ingresos de dinero o grupos políticos serán a través de bancos. El financiamiento ilegal será delito y solo podrán difundir propaganda en radio y televisión con los recursos que reciben del Estado. En otro de sus recuadros, el diario El Correo dice: aprueban que parqueo vehicular se cobre por minuto. Ahí también había un exceso, un abuso. Por 5 minutos te cobraban 1 hora. Todo tiene finalmente el abuso del derecho, la viveza, la criollada, comienzan a terminarse. El diario La República, su portada principal: Congreso aprueba segunda reforma. Financiamiento de los partidos a referéndum, dice el diario La República. En otro recuadro, estacionamientos cobrarán por minuto, no por hora. Recuadros chicos en el diario La República. Candidatos a la alcaldía de Lima cuestionan debate entre Reyardo y Belmont. Chávarri, el
Fiscal de la Nación saca al fiscal Puma que investigaba por lavado de activos a los cuellos blancos. Bus de León de Huánuco que venía a Lima con 60 pasajeros se incendia, dice el diario La República. El diario Perú 21. Perú 21 en su portada principal. Encuesta Datum. Así van, dice Perú 21. Renzo Reyardo de 19 a 14.3%. Ricardo Belmont de 10.3 a 8. Cae, dice. A 11 días de las elecciones, nada está dicho para la alcaldía de Lima. Daniel Urresti de 9% sube a 14.3%. Aparentemente ya empató con Riyardo. Jorge Muñoz de 1% a 3.5% y Alberto Bencolea de 2% a 3.3%. Estuve escuchando a la hora que venía en el carro y en 5 llamadas, ninguno, en un medio de la capital, ninguno creía en las encuestas. Ya en el Perú nadie cree en nadie, pero peor todavía cuando mencionaban el diario que había mandado a hacer esta encuesta. Lamentablemente estamos así en el Perú. Ya nadie cree en nadie porque todo el mundo miente y miente y miente. Así que tenemos que parar eso. El diario de los medios fácticos, el diario El Comercio. Igualmente una portada del presidente Vizcarra en Nueva York con Sebastián Piñera, Iván Duque, Enrique Peña Nieto. Los 4 unidos para abrir mercados para violar los derechos de los trabajadores, de los viejitos. Para eso se juntan. Examen para tener brevete, dice El Comercio. No detecta a choferes agresivos. Daniel Urresti dice también: cerraré mercados en donde venden cosas robadas. En otro recuadro, encuesta El Comercio de ICI. 55% de limeños cree que ola migratoria de Venezuela es negativa. ¿Cómo no va a ser negativa si hay más de 500,000 de venezolanos? Que es bueno abrigarlos, que es bueno darles, pero todo ha sido una campaña maquinada para traerse abajo los salarios, precarizar más el empleo en el Perú. Ese ha sido el objetivo. Por eso venían a montones, hasta carros, vehículos, todo, les está dando hasta sándwiches para que vengan al Perú. Pues tenemos que... Hoy quieren legalizarlos, me parece bien, porque hay muchos profesionales excelentes, tienen hasta 2 profesiones. Eso es bueno. Lo que no está bien es que pretendan incluir con una norma para que un tanto abusar de los derechos de los venezolanos y también traerse abajo el mercado. O sea, los empresarios de verdad van camino a ¿qué? Van camino a que el pueblo rechace pues a la inversión extranjera, porque todo lo quieren para ellos. No hay ningún beneficio para el pueblo. Todos son voraces, mercenarios. En el Perú hemos dejado que crezca la inversión extranjera, que no estamos en contra de ella. Demasiados beneficios se les da a las empresas extranjeras en el país. Sin embargo, a los peruanos no. A los peruanos está la SUNAP detrás de ellos para cerrarles la bodeguita de la esquina, algún negocio que comienza a surgir, al toque le cae para cerrarla. Pero a las grandes empresas no. Y tienen beneficios tributarios. Si un extranjero en el Perú se compromete a invertir,
le devuelven de inmediato el IGB adelantado, cosa que no hacen con los peruanos. Aquí estamos al revés. Acá primero tienen que ser los peruanos y después los extranjeros. Primero abastecer el mercado nacional, cualquiera fuera lo que se comercialice. Primero el mercado nacional. Así tiene que ser. Lo segundo, para terceros. Estamos con esta encuesta, decía, de Perú 21, para complementar, donde decía que nadie cree en estas encuestas y que aparentemente, yo no entiendo, he estado viendo la última performance de Ricardo Belmont ayer, cantidad de gente en y dicen que ha bajado, entonces no entiendo. Pero bueno, esa es parte de nuestro folclore político, de nuestro folclore en los medios de comunicación que nos tratan como si fuéramos imbéciles. La manipulación grosera del pueblo tiene que terminar con las redes sociales. Estos medios finalmente, aseguro que en los próximos años van a cerrar. Ya nadie los lee, ya nadie cree en ellos. Ahí va, las redes sociales van a rebasar a los medios de comunicación. Y si no, veamos lo del domingo. 2 canales de televisión de señal abierta y solamente 700 seguidores. Ya para que tengan una idea, porque no creen. Los mismos periodistas, los conductores, se han convertido en parte de una mentira en el país. ¿Cómo cambiamos eso? Desde estas ventanas de Ecoradio, el público tiene la palabra, donde decimos las cosas por su nombre, sin miedo, sin titubeos. Esta es parte de la docencia que estamos haciendo en este modesto programa. El público tiene la palabra. El día de ayer, una conferencia de prensa respecto a la tan voceada ley de hidrocarburos que se pretende modificar a caballazo, a sabiendas a los congresistas de que no hay ningún argumento de carácter jurídico, no hay ningún argumento económico, no hay ningún argumento que justifique aprobar una ley como pretenden el grupo fujimorista. Es una locura, de verdad. Yo no entiendo qué hay detrás. Que si hay intereses, pero hay que investigar quiénes están detrás de estos intereses. ¿Alguien está detrás de las empresas petroleras? ¿Algún partido político va a ser financiado por estas empresas petroleras? Yo creo que debemos cambiar las cosas. Y ayer, referido a esta ley, el grupo político de Nuevo Perú, Indira Wilca, se manifestó en contra de esta ley entreguista. Escuchemos a Indira Wilca lo que dijo ayer en el Parlamento, en una conferencia de prensa con los trabajadores petroleros, con los trabajadores que defienden el gas a domicilio. Escuchemos. Que nuestro compromiso es con la soberanía y con respeto al derecho de los ciudadanos. No solamente estamos ante una iniciativa legislativa que lo que va a hacer es atentar con los recursos de nuestro país y con la posibilidad de tener mejores y mayores ingresos, sino también vamos a tener una dificultad para el acceso mismo al uso de este recurso en espacios como las ciudades. Se ha señalado perfectamente que a pesar de que nuestro país tiene ingentes recursos de gas natural, por ejemplo, hoy ciudades como Lima tienen un acceso limitado a este recurso que debería ya haberse implementado hace mucho tiempo. Entonces, sentimos que esta norma lo único que pretende es validar un modelo bajo el cual se han venido usando nuestros recursos naturales para beneficiar a empresas con nombres propios, a actores económicos con nombres propios. Algunos de ellos ya tienen incluso denuncias previas, tienen un registro y una trayectoria poco favorable a su inclusión como parte de esta dinámica de promoción
regulación no solamente de la extracción y el uso de los recursos como los hidrocarburos. Estamos ya en una situación que amerita el contar con una norma, con un marco normativo y con una política que garantice la soberanía energética en nuestro país. Ese es el problema de fondo. Ante la falta de una política real que provea la soberanía energética, lo que se está haciendo es usar ese vacío para promover negocios particulares. Y ante eso no nos podemos quedar callados ni calladas. Estamos expresando, no solamente como parlamentarios, esta disconformidad con esta norma que pretende ser aprobada, sino que además hemos invitado a actores de diverso tipo que tienen esta preocupación. Ahí estaba la congresista Indira Wilca, de Nuevo Perú. También se manifestó Hernando Ceballos, el congresista de Piura, también fue duro al criticar esta lesiva ley que se pretende aprobar en el Congreso por la mayoría de Fuerza Popular. Allí también se hizo una conferencia de prensa a los trabajadores y esto fue lo que manifestaron los trabajadores respecto a esta nociva ley que perjudica a todos los peruanos. A ver lo que dijeron los trabajadores en el audio en el Parlamento, en el Congreso de la República, respecto a esta nefasta ley. Mientras volvemos con eso, vamos al primero corte comercial y regresamos con el programa El Público Tiene la Palabra en los 1400 de Corradio. ¿Te gusta comer rico? No lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. ¿Tenemos el otro audio? A ver, continuamos con el programa y habiéndose escuchado las declaraciones de la congresista Indira Wilca sobre lo nocivo de esta ley que se pretende aprobar por la mayoría parlamentaria. Ya no hay argumentos, pero ¿por qué quieren ponerla algo injustificado? También se manifestaron los trabajadores, ¿no?, en el Parlamento. Escuchemos lo que dicen los trabajadores respecto a la ley de hidrocarburos que se pretende aprobar. En efecto, nosotros como trabajadores tenemos las cosas clarísimas. Esta es una ley que es lesiva a los intereses nacionales. Por un lado, dejamos de recuperar 8 lotes de petróleo, que significa 1.000 millones a favor de los peruanos, y por otro lado también el subsidio que pretenden hacerle en esta ley de reducir la regalía de 30-37% a 5%. Esto significa un subsidio para las empresas que no han hecho exploración en el Perú, como darles a 80 años, ¿no es cierto?, alargarles los contratos, y entonces creo que no se ha cumplido con la ley de hidrocarburos desde su nacimiento en 1993, entonces no se le puede premiar la ineficiencia a los privados alargándole los contratos por 80 años, bajando las regalías de 37 a 5%. Y por otro lado también los lotes de petróleo que se están venciendo a partir del 2021 al 2024, recuperarlos a favor de los peruanos. No podemos enajenar el país, no podemos enajenar a nuestros hijos a 80 años, es decir, la gente que está aquí ahorita presente se va a morir y todavía vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros hijos enajenados por mucho tiempo. Creo que es tiempo que el Congreso legisle a favor del pueblo. Es tiempo que bajen los combustibles, que baje el gas. Pagamos el gas más caro del mundo, los combustibles más caros del mundo. Entonces es tiempo de mirar y hacer una retrospectiva a favor de todos los peruanos. Muchas gracias. Allí estuvieron las declaraciones de los trabajadores de que el Parlamento, 1.000 millones de dólares en juego para que regresen al Perú, y sin embargo
la mayoría parlamentaria y el grupo de Pedro Pablo Kuczynski, el promotor de esta ley. Pedro Pablo Kuczynski y la ministra Aljovín, también otra lobista, han sido los que han estado promoviendo esta ley. Y como Fuerza Popular, ahí sí aprueba leyes de Kuczynski. De verdad, vamos a investigar. ¿Por qué Fuerza Popular está por la aprobación de esta ley que es antipatriótica? Es lesiva al Perú. 80 años se cogen el petróleo y el gas, o sea, no tenemos ya sobre algo tan importante en el país que mueve la energía del Perú. El gas y los combustibles es el motor de una nación. Enajenar por 80 años a empresas que no han invertido en exploración. Mucho se habla de las inversiones en materia petrolera. Colombia exige entre 5 a 7 pozos exploratorios al año. En el Perú, en los últimos 25 años, solamente han habido 5 pozos desde que han estado estas empresas. Entonces, no se puede premiar la incompetencia, no se puede premiar el abuso de estas empresas que despiden trabajadores, que no pagan beneficios, que no pagan utilidades. Entonces, pensamos que no se le puede, que esta ley tiene que bajar a comisiones, pasar por la Comisión de Pueblos Andinos, porque escucha el público de Eco Radio y el público tiene la palabra. Para aprobar una ley tiene que pasar por 2 comisiones, así dice el reglamento del Congreso, pero no, como es una ley corrupta, como es una ley mafiosa, están exonerando a una comisión y ya quieren ponerlo en el pleno, a pesar de que es una ley lesiva a los intereses nacionales. Ayer estuvo el congresista piurano, que es el único que lo veo con decisión respecto a la ley, el congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio. Creo que tenemos la comunicación del congresista Hernando Ceballos. ¿Aló? ¿Congresista sí, Hernando Ceballos? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, Hernando? Muy buenos días. El público de Eco Radio te escucha. Muy buenos días. Estuviste ayer en el Parlamento en una conferencia de prensa referido a la ley de hidrocarburos. La posición de tu bancada, tuya como congresista, por favor, para que te escuche el público de Eco Radio, Hernando, tu posición. Sí, no, evidentemente estuvimos en una conferencia de prensa denunciando esta ley, que más que ley es un proyecto de entrega realmente de nuestros recursos energéticos y además un atentado contra el medio ambiente, que a quién se le ocurre, la verdad, elaborar y llevar adelante este proyecto de ley y querer aprobarlo a toda costa. No solamente esto puede ser justificable por los lobbies, por los intereses de los grupos empresariales, de apropiarse del petróleo a cualquier costa, ¿no? Es algo de verdad vergonzoso lo que está haciendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Es decir, en primer lugar, exonerar esta ley de la Comisión de Pueblos indígenas, amazónicos, medioambientales, que es una comisión que evidentemente es imprescindible que pase esta ley, porque afecta a los pueblos amazónicos, afecta a los pescadores, afecta al ecosistema, y sin embargo toman la decisión de un salto de garrocha de esta comisión del Congreso, en la mayoría fujimorista, y querer ponerle en el pleno para su aprobación. Hernando, para que la gente, sí. Hernando, y cuando ustedes fundamentan, argumentan, ¿cuál es la
situación que pasa en esas comisiones? O sea, ¿no hacen caso? Lo que sucede es que el fujimorismo tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en la mesa directiva, y claro, pueden tomar el acuerdo de exonerar de una comisión cuando se trata de un tema de suma urgencia, de un tema de interés nacional prioritario, pero esto es todo lo contrario, ¿no? Y hacen lo que les da la gana en una ley que es abiertamente inconstitucional, pero es que la forma en que manejan el Congreso, por eso es que la gente tiene tanta animadversión y tanta desconfianza por un Congreso que está muy lejos de los intereses nacionales, ¿no? Esto de la ley de hidrocarburos de verdad es una forma de entrega clamorosa, ¿no? Y sumamente peligrosa para el futuro nacional, ¿no? Esperemos que la movilización social, la expresión de diferentes sectores pueda impedir que finalmente este proyecto se convierta en ley, ¿no? Y se pueda presionar al Ejecutivo, si es que se llega a aprobar en el Congreso, para que no promulgue esta barbaridad de proyecto legislativo, ¿no? Sí, Hernando, y este proyecto fue presentado por Pablo Kuczynski, que tiene muchas acusaciones. Yo no entiendo la verdad, y el pueblo tampoco, a ese respecto. Tu bancada tiene una posición clara al respecto. Sí, bueno, ayer en la conferencia de prensa, además de la dirigencia de Petroperú, estaban las bancadas además del Frente Amplio, Nuevo Perú, estaba Alianza para el Progreso. Tengo entendido que Acción Popular también se sumaría por lo menos la mayoría de los congresistas, a una posición de resistencia frente a esta ley. Lamentablemente somos bancadas minoritarias en el Congreso, y bueno, esto, según ha manifestado la propia señora acá, lo ha conversado con el presidente Vizcarra, antes de que asumiera incluso, y luego pidiéndole que aprobara esta ley de hidrocarburos. Así que esta ley viene con el apoyo de la bancada mayoritaria y también la bancada del Ejecutivo. Entonces allí sí tienen mayoría en el Pleno, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en el debate. Pensábamos que ayer la iban a poner en el Pleno, no la pusieron, seguramente porque quisieron ganar tiempo en función de que hubo una conferencia de prensa y hubo una rápida respuesta de los sectores más democráticos, pero seguramente mañana van a querer volverla a poner en agenda, ¿no? Correcto. Hay que estar atentos. Hernando, el día de hoy hay una movilización por las calles de Piura, viene la gente de Talara a movilizarse a Piura respecto a rechazar esta ley. Esperamos que mantengas esa línea, Hernando, porque de verdad eres el único congresista de Piura que manifiesta las cosas por su nombre. Yo te felicito de verdad, porque queremos gente con entereza, Hernando. Yo de verdad, así, te digo, eres uno de los congresistas que tienes una performance excelente, y creo que eso es lo que necesita el país. Hernando, muchas gracias por estar con nosotros, y las ondas de Eco Radio a tu disposición. Sí, bueno, en primer lugar, para dirigirme al pueblo peruano, esta ley es una ley que no solamente entrega los recursos energéticos con regalías que son vergonzosas, sino además lesiona cualquier proyecto nacional energético, favoreciendo a las grandes empresas y sin ningún tipo de estudio serio ambiental que justifique la exploración en cualquier parte del país. Esto es sumamente riesgoso para la pesca en nuestro litoral norte, y es lógico que la gente se movilice y se exprese. Esperemos que sean expresiones pacíficas y que no tengamos un baguazo acá en nuestra patria, pero estos sectores entreguistas son capaces de cualquier cosa con tal de obtener ganancias. Sí, Hernando. Esperemos que esto podamos resistirlo, Evin, y que las cosas mejoren en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Hernando. Muy buenos días. Vale. Bien, hemos estado con el congresista de Piura, Hernando Ceballos. Es un congresista que las cosas por su nombre. Es uno de los pocos congresistas que destaca en el Parlamento. Vamos a
un corte comercial y regresamos con el programa El Público Tiene la Palabra en Eco Radio 1400 AM. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CEPRE-UAP y la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052 Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. The name of the game. The name of the game. Hola amigos, les habla Raúl Maraví para invitarlos a sintonizar diariamente de 8 a 10 de la mañana por Eco Radio, Super Deporte, que les presenta noticias, comentarios, entrevistas e informaciones del deporte nacional e internacional, con el más selecto equipo de periodistas profesionales. Porque si lo dice Super Deporte, póngale la firma. No hay lugar más encantador y con precios súper cómodos que el Hostal Virreyes. Nuestras placenteras habitaciones matrimoniales, individuales y para delegaciones están equipadas con TV cable, baños con agua fría y caliente, custodia de valores y equipaje, colchones ortopédicos, servicio de room service, información turística, tarifas corporativas, restaurante y más. Ven y goza de nuestra comodidad y conoce los atractivos turísticos: la Catedral de Lima, Palacio de Gobierno, Iglesia San Francisco, Circuito de las Aguas, Parque de las Leyendas. Nosotros haremos que tu estancia sea placentera. Estamos en Girón Cañete 826 Lima, teléfonos 423-4300, 332-7871, a pocos metros de la Plaza 2 de Mayo y frente al Hospital Loaiza. Su verdadera pasión es la educación. Su misión, llevar cultura a todos los peruanos. Encuentro con la ciencia. 30 minutos de cultura y docencia en su máxima expresión. Encuentro con la ciencia, con el científico Modesto Montoya. Encuentro con la ciencia, viernes a las 2:30 de la tarde por los 1400 de Eco Radio. No a la modificatoria de ley de hidrocarburos por ser lesiva a los intereses del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. Los lotes de petróleo Z2B 10 y 8 deben regresar a manos de los peruanos vía Petroperú. Sindicato Oleoducto Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo y el Perú ganará $1.000 millones. Coalición Nacional de Sindicatos Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo para el desarrollo económico del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. ¿Te gusta comer rico? No lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Continuamos con el programa. Estamos enlazados también con Huacho 1290 AM, Chincha 105.1 FM, Guarmey 94.1 FM, en Piura, Canal TVO 31 de señal abierta. Continuamos con el tema de esta ley que es lesiva a los intereses nacionales. Estuvo también en el Parlamento el señor Juan Castillo More, él es el secretario general del Sindicato Mayoritario de Talara y miembro de la coalición. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, señor Juan Castillo More. Muy buenos días, estimado amigo, y permíteme saludar a su respetable audiencia
y estoy aquí para los comentarios necesarios sobre esta ley, modificación de esta ley. Sí, Juan, escuchábamos en la conferencia de prensa a la congresista Indira Wilca, a Hernando Ceballos, al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, y a todas luces es una ley nefasta. Ustedes también estuvieron presentes ahí. Juan, ¿cuál es la percepción que tú tienes respecto a esta lesiva ley en contra de los peruanos? Aquí de lo que se trata es de que existe una fuerte presión por parte de los operadores privados de los lotes que tienen en el Perú, que ellos plantean una ampliación del contrato, una rebaja de regalías, hechos que son simplemente atentatorios contra la economía del país, porque desgraciadamente el sector de hidrocarburos tiene una declinación bastante pronunciada que afecta, porque sencillamente por cada barril de petróleo que se deja de producir en el país es un barril de petróleo que se tiene que comprar en el extranjero. Entonces se está preparando el camino para la modificación de la ley de hidrocarburos, que a nosotros nos parece perversa, nos parece antipatriótica, y estamos haciendo los esfuerzos necesarios en el Congreso de la República para que los 129 congresistas que actualmente están en funciones estén totalmente enterados sobre la realidad del sector y no dejarse sorprender sobre la campaña agresiva que viene planteando la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo a través de los diferentes lobbies que están tratando de confundir a los miembros del Congreso y a la opinión nacional sobre la necesidad de dar mayores facilidades a estos operadores que han fracasado en las operaciones de los lotes petroleros de nuestro país. Tenemos conocimiento que hoy día hay una movilización en la ciudad de Piura, viene gente de tu sindicato de Talara a una movilización en Piura, ¿es cierto, Juan? Sí, el día de ayer se ha coordinado con los dirigentes sindicales que se encuentran en la ciudad de Talara para que asistan a la convocatoria que ha hecho el sindicato de oleoducto en Piura para la concentración para realizar un acto de protesta por esta intención, tomando en consideración de que en Piura hay 7 congresistas de la República. El congresista Ceballos, que se ha manifestado en contra de la modificación de la ley, porque también plantea mayor debate, así como la congresista Maricel Espinosa, pero sin embargo vemos que los 5 congresistas de Fuerza Popular, ellos insisten en la modificación de la ley, sabiendo y ellos teniendo pleno conocimiento, porque ellos constatan en el sitio los efectos negativos que ha tenido la ley de hidrocarburos, y aún así su partido político pretende modificar la ley otorgando mayores facilidades. Sí, me decían los periodistas de Piura que están intentando comunicarse con Freddy Sarmiento, que es el impulsor de esta ley, y no les contesta. Lamentablemente, amigo Crevalú, el congresista Sarmiento, él visitó Talara, y en Talara se le hizo las observaciones sobre la ley. Inclusive aquí mismo en el Congreso de la República nosotros fuimos a una exposición, pero ellos no han tomado en consideración los planteamientos, y desgraciadamente están forzando, como te repito, la modificación de la ley, sabiendo de que eso va a afectar más a la economía del país. Definitivamente, Juan. ¿Y cuáles son las próximas medidas que van a tomar los trabajadores? Mira, de persistir este propósito, y si se lograra de que se modifique la ley otorgando mayores facilidades, nosotros estamos en la disponibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad a esta modificación, porque en realidad también hay bastantes vicios legales, vicios que atentan contra lo constitucional, y nos estamos preparando para ejercer esa función, ¿no? Pero también nosotros tenemos la confianza en que, como hemos notificado a todos los miembros del Congreso, cuando se plantee el debate en el Pleno, se tomen las medidas necesarias. Más que todo, mira, Edwin, es necesario ver los efectos, por ejemplo, de que la declinación de la producción es una responsabilidad de los privados, y también no debemos de perder de vista el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque sencillamente no se da una modificación en el sentido
unas penalidades fuertes contra las empresas que produzcan daños ambientales. Y el otro tema es que nosotros, hay algunos expertos, entre comillas, pero son gente interesada de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que nos califican que no conocemos el tema, pero nosotros lo que sí podemos decirle es de que ellos pretenden, a través de estas presiones, lograr la modificación de la ley para otorgar mayores beneficios, sabiendo ellos que al hacer un balance no van a tener los argumentos necesarios. Por eso ellos rehuyen, ellos no acuden a las invitaciones que nosotros les hemos hecho públicas para debatir el tema, como por ejemplo los convocamos el día 1 de septiembre en el Colegio de Ingenieros de Piura, y luego antes inicialmente aceptaron ir al evento, pero luego desistieron porque, bueno, sabían de que era un ambiente totalmente neutral, porque el Colegio de Ingenieros pues es una institución de mucho respeto, de jerarquía, y que debe tener una opinión en esta modificación, pero sin embargo no asistieron. Y también decirle al país, por ejemplo, que esa modificación de la ley no cuenta con la opinión del Colegio de Ingenieros del Perú, no cuenta con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, no cuenta una opinión favorable del Ministerio de Cultura. Por ahí ya están tratando de decir de que han coincidido el tema con el Ministerio de Medio Ambiente, pero el hecho es de que hay un dictamen que no ha considerado todos esos temas, y para nosotros debe regresar a la Comisión de Energía y Minas y generarse un debate en su de verdadera amplitud para que el pueblo tenga conocimiento sobre esa modificación y también opine y dé su posición, porque para nosotros es totalmente negativo para el desarrollo del país. Muy bien, Juan Castillo Mores, secretario general del sindicato de Talara, pero también me comentan de que también hay el decreto legislativo 1292 donde quiere regresar a Petroperú al ámbito de FONAFE. ¿Ustedes también están haciendo algo al respecto, que quieren regresar al Ministerio de Economía y Finanzas para que maneje Petroperú? Mira, lo que pasa es, no olvidemos de que el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando entró al gobierno, entró con toda una intención de desarrollar actividades que favorezcan a sus grupos empresariales. Entonces, cuando él norma el decreto legislativo 1292, donde aparentemente se da una privatización encubierta, y eso aún se mantiene en vigencia, pero tenemos conocimiento de que la Comisión de Constitución hay un dictamen para modificar esa parte correspondiente del decreto legislativo 1292. Y nosotros también estamos realizando gestiones en los niveles correspondientes para que se revise, porque es cierto, hay un plazo que se vence en diciembre, donde se determina a través de este decreto legislativo el regreso de Petroperú a FONAFE, cuando hay una ley 28840, la ley 3130, leyes que fueron dadas por el Congreso de la República, no promulgadas por Palacio de Gobierno, sino por el Congreso de la República, que determinaron que Petroperú fuera excluido del FONAFE, y entonces nosotros pensamos de que eso es algo que tiene que revisarse, porque sencillamente esos son los estragos que ha dejado Pedro Pablo Kuczynski en su poco tiempo que estuvo en el gobierno, donde prácticamente definía políticas que favorecían a sus grupos empresariales. Muy bien, Juan, esperamos que mañana pues nos comentes cómo ha sido la movilización en la ciudad de Piura para que protesten en contra de esta nociva ley. Muy buenos días, Juan Castillo. Ya, te agradezco la oportunidad y permíteme reiterar el saludo a tu respetable audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, estamos con una llamada telefónica. El público de Eco Radio se manifiesta respecto a esta ley. Muy buenos días del público de Eco Radio. ¿Lo escucha? Aló, buenos días de la ciudad de Piura, el señor Juan Carlos. Saluda, amigo. ¿Cómo está? Para protestar, amigo, sobre esta ley nefasta de hidrocarburos, en la cual, en una forma entreguista, pretenden entregar por 80 años nuestro petróleo, mi querido amigo. En una forma entreguista, negra, la historia del petróleo, como siempre, así como cuando la página 11 regalaron por 60 años, regalaron la Brey Pariñas, y no debemos permitir. Se debe cerrar ese Congreso
vestida de ¿cómo se llama?, de puro mermeleros, gente sin conciencia que regala las cosas, amigo Crevalú. Ok, muchas gracias. Debemos estar en esa línea, porque hoy día salimos a las calles a decirle no al gobierno, a estas medidas entreguistas con sus leyes, decretos 42 y 46, que quita la negociación colectiva, quitándonos todos los derechos de los trabajadores, amigo. Muy bien, hemos estado con Carlos desde Piura. Muy buenos días, muchas gracias por tu intervención. Vamos a una última pausa y regresamos con el programa. No a la modificatoria de ley de hidrocarburos por ser lesiva a los intereses del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. Los lotes de petróleo Z2B 10 y 8 deben regresar a manos de los peruanos vía Petroperú. Sindicato Oleoducto Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo y el Perú ganará $1.000 millones. Coalición Nacional de Sindicatos Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo para el desarrollo económico del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. ¿Te gusta comer rico? No lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Así escuchan, público de Eco Radio, y El Público Tiene la Palabra. Este es un programa que se caracteriza por decir la verdad. El día de ayer, las diferentes bancadas, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Wilber Rosas Beltrán, incómodo, molesto, denunciando de que no había pasado por su comisión este proyecto de ley que impacta negativamente en los pueblos indígenas. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Wilber Rosas, congresista del Frente Amplio, referido a esta nociva ley en contra de los peruanos. Hacemos una denuncia, pero al mismo tiempo saludar a los hermanos trabajadores de Petroperú y también a los usuarios del gas de calidad. Y decir antipatriótica, entreguista, que no respeta el ambiente, que no respeta los derechos indígenas, pero que también hace todo lo posible de entregar a una empresa nuestros recursos naturales, y decirles que, y denunciamos, que la Comisión de Pueblos ha sido exonerada de la discusión, a pesar de que estaba agendada y había un predictamen en esta comisión que es la llamada a discutir estos problemas. Sin embargo, han exonerado de esta comisión nada menos que las dos fuerzas, PPK y Fuerza Popular, y que nosotros estamos pidiendo que vuelva nuevamente a la discusión de esta comisión y que ahí puedan los pueblos indígenas, las organizaciones y los trabajadores decir su voz y decir cuál es el camino para una matriz energética, para una soberanía energética. Estamos en ese camino, hemos iniciado con nuestra lucha y continuaremos con ella. Escuchando al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Insisto, para que el público nos entienda, para que se apruebe una ley en el Congreso, tienen que pasar por dos comisiones y ser aprobadas. Si no, no pasa una ley. Pero el presidente, el congresista Wilber Rosas, está denunciando que no ha pasado por su comisión, porque la han exonerado la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular de mala manera, porque lógico, pues, su jefa ha salido a decir que apoya esta nociva ley y tienen que hacerlo. Pero ya estamos viendo
una fricción. 25 congresistas están desobedeciendo ya a Keiko Fujimori, porque están viendo que están obrando mal. Imagínense desde el punto de vista técnico, jurídico, el ente rector en nuestro país, el Colegio de Ingenieros del Perú, ni siquiera ha sido comunicado de que hay una ley que se pretende modificar. El capítulo de ingenieros, de geología, del ilustre Colegio de Ingenieros de Lima, el ex ministro y ex decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Herrera Descalzi, ya se manifestó diciendo que esta es una nociva ley que solamente favorecen a privados. Entonces, creo que por el bien del país y por el bien de los congresistas, esta ley debe bajar a comisiones, pero para que se discuta abiertamente con los gobernadores regionales, porque yo creo que a los gobernadores regionales, salvo que porque ya se van, no han hecho nada, ¿no? Les quiten a cada uno 400, 500 millones de soles que les sirve para obras. Piura, no le escuchaba al presidente regional manifestarse a Reinaldo. Tienes que manifestarte, Reinaldo. O sea, ¿cómo vas a permitir que te quiten dinero al próximo gobernador regional? Al gobernador regional de Loreto, que su hermano es del Pedro Pablo Kuczynski como congresista. O sea, y creo que el presidente regional de Loreto ha sido petrolero, sabe lo que estamos hablando. Y cómo su hermano permite que su bancada apruebe una ley lesiva, nociva, contra los hermanos de los pueblos andinos, los hermanos indígenas. De verdad, hoy día es la primera movilización en la ciudad de Piura, viene gente de Talara y se va a calentar la calle en el norte, en Loreto. Los amigos pescadores, los amigos de las comunidades indígenas, AIDC, los petroleros, comienzan a manifestarse en contra de esta lesiva ley. Hoy estarán en Piura portando las pancartas en la cara del congresista Sarmiento, la cara de Keiko Fujimori y la cara del presidente de esta comisión, que está permitiendo que una ley que es lesiva a los intereses nacionales se quiera a caballazo aprobarla en el Parlamento. Insistimos, esta ley no debe pasar porque es lesiva a los intereses nacionales. 1.000 millones de dólares podemos recuperar a favor de los peruanos. 40.000 barriles de petróleo diario podemos recuperar a favor del país. 800 millones al año tendrá que subsidiar el Estado peruano a estos sinvergüenzas de estas empresas lobistas que quieren que les amplíen los contratos. Se acabó. El Perú no está para más corrupción. El Perú, las redes sociales, ahí están diciendo las cosas por su nombre. Y a los medios de comunicación de señal abierta tienen que darle espacio a los trabajadores para que se manifiesten. A mí me indigna que en el Congreso de la República, cada vez que hay denuncias a favor del pueblo, ninguna. Sí, todos los que están ahí. Ninguno toma en cuenta lo que dicen los trabajadores, lo que le hace bien al pueblo. Por eso es que van a dejarlos de ver. Porque no pueden seguir mintiéndole al pueblo. Con esto, indignación. Terminamos porque no le pueden seguir robando al Perú. No puede haber más corrupción. Terminamos con el programa. Hasta mañana, si Dios así lo decide. Muy buenos días.
Porque necesitas estar bien informado. Esto fue El Público Tiene la Palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. El Público Tiene la Palabra.